El storytelling como actividad y como disciplina no es otra cosa más que el crear y el relatar, el saber contar historias que vinculen a las personas, pero desde un fondo emocional. Escuchamos muchas cosas todos los días, estamos saturados de mensaje, pero muchos de ellos carecen de significado. ¿Con quiénes nos vinculamos? Con aquellos acontecimientos, no nada más que tienen que ver con la gente o con las personas, sino que además a partir de un conflicto hacen que la vida de la gente cambie. Nos encanta escuchar cómo a partir de una situación específica, de una intervención del político, del producto, de la institución, de la organización filantrópica, del país, del ejército, de lo que sea, cambia la vida de la gente. Y de eso se trata el storytelling, ¿no? Yo lo defino como el arte de crear y de contar relatos con un propósito persuasivo, un propósito de conexión con tu público. Finalmente todos hemos escuchado alguna vez el relato de Pedro y el lobo, que le decía a la gente de su aldea, ahí viene el lobo, y resulta que no llegaba el lobo. Y al final del día perdió credibilidad y el lobo terminó comiéndose a Pedro y a toda la gente. Finalmente ese es el gran peligro que tiene el compartir historias que en un momento determinado no sean ciertas o que no tengan un sustento realista. Por el otro lado, no estoy tampoco diciendo que sea un total error y una equivocación la creación de ficciones, pero esa se lo dejo a la gente que se dedica a la creación justamente de este tipo de textos. Aquí estamos hablando de historias que puedan ser aplicadas en áreas específicas de la vida cotidiana con el objeto de influir en la percepción que tiene un público de esa persona o de esa institución, y ahí sí es fundamental. Tú cuentas cosas que no son ciertas, tú dices mentiras, tú exageras los hechos, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta y los cerebros reconocen cuando algo es absoluta y totalmente una ficción y dejan de creerle automáticamente, como con Pedro y el lobo. Entonces hay que tener mucho cuidado, evidentemente, y que lo que relates, lo que cuentes, sea algo fundamentado en un hecho real, en algo que existió, en algo que le sucedió a alguien, ¿no? Yo creo que tenemos muchas situaciones y muchas historias que hablan de cómo se puede contar un relato o cómo a través de un relato se influye en alguien, ¿no? Y simplemente contando, pues quizás parte de la vida de gente que ha influido a partir de la palabra, ¿no? Probablemente Gandhi, seguramente Jesús, y como ellos, bueno, los grandes líderes han sido grandes comunicadores porque se han relacionado con su gente a partir de lo que les interesa, ese es un punto fundamental, y a partir de esta gran habilidad que tienen para expresarse, para involucrar, para acercarse a partir de las historias que les van sucediendo a los demás y a ellos mismos. Entonces seguramente tenemos grandes definiciones de muy buenos relatores que nos podrán clarificar muy bien qué es esto del arte de contar historias. Yo siento que el ir practicando cómo contar relatos rescata o desarrolla una parte histriónica que todos tenemos. Porque la historia per se tiene un peso, pero hay que contarla con pasión, con corazón o con emoción. Entonces, si no te emocionas, si no sufres, si no lloras, si no te ríes cuando estás contando tu historia, carece de credibilidad. Entonces, el lenguaje no verbal tiene una participación fundamental en todo esto. Y la interpretación también. Lo que yo no quisiera es dejar la idea incompleta que cuando estás dramatizando o cuando estás contando una historia, solamente la forma es la importante. Que seas lo suficientemente histriónico es suficiente como para ganarte la credibilidad de la gente. Creo que aquí hay un
elemento que amarra, que requiere forzosamente de un buen fondo, una buena historia y saberla contar. Porque también al revés no tiene el mismo impacto, ¿no? Una magnífica historia, pero que no te la sepan contar, bueno, a menos de que seas Steve Jobs. ¿Por qué me refiero ahorita a Steve Jobs? Porque yo creo que todos hemos visto en alguna ocasión el discurso que dirigió a los alumnos que estaban graduando de Stanford, y él cuenta 3 historias, y así lo dice: mi discurso son 3 historias simples, nada más. Y son interesantísimas. Y el señor Steve Jobs no tenía esa facilidad histriónica ni nos contagia con su pasión, porque no es un gran orador, pero es Steve Jobs. Eso lo salva. Los demás seres humanos, hasta que no seamos o hagamos algo así, no nos va a funcionar igual. Yo algo que les recomendaría enormemente, aprovechando los recursos que tienen aquí en Acatlán, y porque sé que tienen muchas actividades extraescolares, culturales, si tienen oportunidad de tomar un curso, taller, o de participar en un proceso, por ejemplo, de teatro, que lo hagan, ¿no? Para sensibilizarse un poquito con eso. A lo mejor como actores somos terribles, pero el simplemente acercarnos y el practicar algunos ejercicios quizás de relajación, de respiración, de interpretación son muy buenos. Para algunos quizás un poquito ya de más avanzada, que se quieran dedicar inclusive a impartir conferencias, talleres, cursos, les recomiendo que vayan un poco más allá. Hay algunos cursos que están dando en algunos lugares de stand-up comedy. Y también es todo un reto, porque tienes que aprender a reírte de ti mismo, de lo que te sucede a ti, pero aprendes a contar lo que a ti te sucede, provocando cierto humor en el público. Y son recursos persuasivos increíbles. Hoy en día vivimos en la economía de la atención, como bien lo mencionaba y como además lo menciona reiteradamente Antonio Núñez en sus libros. Vivimos en la economía de la atención, queremos que la gente nos haga caso. Si no los divertimos, si no los entretenemos, no nos van a hacer caso. Entonces, algo de stand-up comedy sería increíble. Simplemente rescatar este enorme y gran recurso que tenemos como seres humanos, que es compartir y compartirnos desde quién somos a partir de nuestras propias historias. Creo que finalmente es una maravillosa oportunidad y un gran recurso para fortalecer nuestra imagen personal, nuestro branding, nuestra trayectoria, nuestra diferenciación, nuestro marketing personal, nuestro liderazgo. Creo que son herramientas que se pueden utilizar en todo esto y que le sirven a cualquier estudiante y sobre todo a cualquier persona que va a entrar en un campo profesional, que tendrá que aprender a venderse y a ser aceptado por los demás y a ganarse un lugar en un mundo hipercompetitivo como es en el que estamos viviendo. Esa sería mi recomendación. Soy Sergio Talavera, soy comunicador, actualmente dirijo el Colegio de Consultores en Imagen Pública y soy apasionado de los temas que tienen que ver con los relatos, las historias, pero sobre todo los procesos humanos, los procesos que nos humanizan y que permiten humanizar a los demás.